críticas al proyecto ahora son unánimes. Con esta reforma se destruirá la cultura tributaria que hay en el Ecuador. Ahora, en el uso de la palabra, el asambleísta Juan Cristóbal Lloret. El asambleísta Torres también sostenía que el impuesto al patrimonio está siendo eliminado en países europeos, mientras acá se lo promueve. Sobre la reducción de deducciones en gastos personales, manifestó que el 5% de ciudadanos que pagarán estos impuestos son los que más tributan en el país. El asambleísta Lloret, en el uso de la palabra. Presidente, quiero empezar diciendo que he venido pidiendo la palabra desde la semana anterior, señor presidente. Yo lamento que un parlamento, cuando se trata de este tipo de leyes, que son de económicas urgentes, y se puede recibir los aportes de los diferentes parlamentarios, no se dé la oportunidad para hacerlo, señor presidente. En el primer debate, lamentablemente se clausuró ese debate, dejándonos en la imposibilidad de poder presentar ante el Pleno de la Asamblea Nacional nuestros aportes, nuestros criterios con respecto a esta iniciativa de carácter legal que tiene una serie de reparos y observaciones. Señor presidente, yo reconozco la posibilidad y la capacidad que tiene el presidente de la República, conforme al artículo 140, de poder remitir estas iniciativas o proyectos económicos urgentes, y precisamente enmarcados en el marco de la Constitución y la propia Ley Orgánica de la Función Legislativa, sobre todo con lo que tiene que ver a una sola materia. Hoy estamos debatiendo un proyecto de ley que al final del día el gobierno del presidente Lasso reconoce que cometió un error, pero no por eso se nos puede venir a decir a los asambleístas golpistas o una asamblea de la obstrucción, porque lo que estamos haciendo es cumpliendo con requisitos de ley. Una vez que se han cumplido, damos el debate. Entonces, por lo tanto, rechazo esos comentarios que vienen desde el Ejecutivo tratando de catalogar con adjetivos a la Asamblea Nacional. No me parece lo correcto, señor presidente. Y no porque pensemos distinto, nos van a venir a decir que somos desestabilizadores o golpistas. Lo que estamos haciendo en un parlamento es entregar nuestras observaciones, señor presidente y colegas asambleístas, en las cosas en las cuales podemos coincidir, que yo debo decir en relación a este proyecto de ley podrán ser algunas, pero en las otras en las cuales pensamos distinto. Pero no por eso se nos puede venir a decir que somos desestabilizadores o golpistas. Yo rechazo ese tipo de prácticas de parte del gobierno nacional. Ahora bien, en cuanto al proyecto o la iniciativa de ley, yo entiendo que tiene relación a los ofrecimientos del presidente Guillermo Lasso en campaña y quisiera remitirles a través de Secretaría un video para que se pueda proyectar, señor presidente, en lo que fue precisamente el compromiso del presidente Guillermo Lasso. Lo he mandado a su WhatsApp, señor secretario, en lo que tiene que ver con una entrevista con el señor periodista del Rincón de CNN. Saber cuál fue el compromiso cuando el presidente actual Guillermo Lasso estaba en campaña. No sé si usted me permite, señor presidente, proceder con ese video. Proceda, señor secretario. Procedemos con la reproducción solicitada. De esta manera, el asambleísta Juan Cristóbal Lloret ha solicitado al vicepresidente de la Asamblea Nacional se proyecte un video sobre las declaraciones que habría dado el presidente de la República, Guillermo Lasso, en una entrevista. Nuestro proyecto de reforma tributaria, que lo presentaremos en la noche del primer día de gobierno, no tiene por objetivo incrementar impuestos. Todo lo contrario. Hay, por ejemplo, un impuesto del 2% sobre las ventas de los microempresarios que tenemos que eliminarlo, porque no puede haber impuesto a las ventas. El impuesto es a la renta, no a la venta. Si ganas, pagas. Si no ganas, no pagas. 25 segundos totalmente reveladores, señor presidente. Primero, lo que plantea el actual presidente cuando era candidato: no voy a subir impuestos. Ese fue el compromiso. Y lo segundo, plantea la eliminación del 2% a los microempresarios. Hay otro elemento adicional, dice que lo va a hacer en la noche siguiente cuando haya asumido la presidencia de la República. De lo que veo en este proyecto de ley, nada de lo que está planteando el hoy presidente de la República se plantea en este proyecto de ley. Primera observación que tengo al Pleno de la Asamblea Nacional. Una cosa ha sido con violín y otra cosa ha sido con guitarra, señor presidente, y eso se devela a través de este video. Ahora bien, yo entiendo que este proyecto de ley plantea reformas a 20 cuerpos normativos,
Los objetivos pueden ser loables: la reactivación económica, fomentar la inversión extranjera, el crecimiento de las exportaciones, la sostenibilidad fiscal. Sin duda son objetivos loables. Yo puedo decir que no todo es malo. Yo puedo decir que, en términos siendo generosos, el 60% de ese proyecto de ley se podría readecuar, se podría redactar mejor. El otro 40% hay que desecharlo. Y precisamente para eso estamos en este Parlamento, para coger lo bueno y desechar lo malo, si es que tenemos esa viabilidad política en un momento determinado. Ahora, las reformas como un criterio general deberían ser, para nuestro modo de ver, reformas progresivas. El que más tiene, más paga. Yo puedo entender algún otro criterio de algún colega asambleísta que puede ser distinto. Yo lo respeto, pero les voy a dar mi criterio con respecto a esta reforma. Aquí se plantea una contribución y precisamente esa factura va a caer en manos de la clase media y de la clase trabajadora del país. Nuestra propuesta en el informe de minoría planteado por nuestro colega legislador le da la posibilidad de que esos cerca de 300 grupos económicos que existen en el país, que en el año 2017 facturaron cerca de $68.000 en ventas, esos cerca de 300 grupos económicos, el promedio de presión fiscal que pagan con respecto al impuesto a la renta es cerca del 2%. La mitad de esos grupos económicos, de los más grandes, el promedio es del 1.8% de presión fiscal, 1.8%, y el resto está en 2.6%. Nuestro planteamiento como bancada de la Revolución Ciudadana va en el sentido de poder estandarizar, pues. Cuando se plantea que los microempresarios puedan pagar hasta el 2% de impuesto a la renta, ¿por qué los grandes no? Es la pregunta que yo les hago. A los pequeños, a los microempresarios, y ahora encima les meten al sector artesanal que paguen hasta el 2%. Y los grandes, esa es la pregunta que yo tengo. Y precisamente en función de eso va nuestra propuesta, porque no nos cerramos. Nosotros lo que estamos es criticando la propuesta que ha llegado del Ejecutivo, pero les planteamos una alternativa. Entendemos la necesidad del gobierno de contar con nuevos recursos y es por eso que planteamos esa alternativa. Pero seamos, o si es que vamos en estricto sentido de una aplicación de la progresividad tiene que ver con el que más tiene, más paga, más aporta. Se plantea también un sistema de tributación simplificado sobre todo para los pequeños microproductores, microempresarios o también para el sector artesanal. Déjenme decirle que la ciudadanía en un momento determinado no entiende si es que ese impuesto va a ser sobre un determinado factor, si es directamente sobre las ventas. En este caso se está planteando nuevamente un impuesto sobre la venta. No se está planteando un impuesto sobre la renta, lo que decía el presidente Lasso. Y hoy resulta que nuevamente nos están poniendo, contradictoriamente a lo que fue su compromiso de campaña, un impuesto a la venta. ¿Y a quiénes? A los microempresarios, es decir, no se está eliminando ese 2%. Por lo tanto, nosotros no podríamos votar a favor de una propuesta que incorpore ese 2% a los microempresarios y encima de eso al sector artesanal. Otro elemento que lo pongo en discusión tiene que ver con las deducciones del impuesto a la renta. Y ahí yo puedo coincidir con algunas intervenciones que se dieron ahora en la mañana también. ¿Cuál es el sentido, cuál es el objetivo de una reforma de carácter económica, tributaria? A mí me parece que uno de los objetivos es formalizar los diferentes sectores de la economía, evitar la informalidad porque el Estado deja de recaudar impuestos y tributos, así sea a través de la facturación. Pero los ejercicios que se están planteando en este proyecto de ley van en contravía de aquello, señor presidente y colegas asambleístas. Cuando nos plantean que se eliminen esas extensiones o ese crédito tributario en el impuesto a la renta, lo que estamos yendo es en contravía de una política tributaria, de una política de sentido tributario. ¿Por qué? Porque yo ya voy a dejar de exigir, digamos, mis facturas para deducir el impuesto a la renta, pues. Entonces, el ejercicio que se está planteando es contrario. Cuando se plantea también ese impuesto a los microempresarios, nos están planteando la posibilidad de que se pague un impuesto sobre la venta del cerca del 2%, del 1 al 2%. ¿Qué es lo que van a hacer los microempresarios? Evitar dar factura, pues, para no pagar ese 1 o ese 2%. Entonces, es un contrasentido, es torpe en términos tributarios, de cultura tributaria lo que se está planteando. Les dejo esa reflexión en el escenario.
Otros temas adicionales, y con esto quizás termino, tiene que ver con los conflictos de intereses. Por un lado, dice, se quiere recaudar más, pero por otro lado, a otros sectores económicos están dejando de cobrarles impuestos y tributos. Entonces no se entiende esa doble vía, señor presidente. Y les pongo algunos ejemplos. En lo que se plantea, por ejemplo, de que el presidente pone en consideración de exonerar el impuesto a la herencia a los hijos. Tiene un minuto sobre eso. Gracias, señor presidente. A los hijos con una que ahorita ya cuentan con una exención del 50%, aquí se plantea que sea el 100%. Y aquí ya hay un conflicto de interés. Todos conocemos que el presidente Lasso tiene un patrimonio, pues. Y sobre ese patrimonio, si es que se elimina ese impuesto a la herencia, lo que se está es dejando de cobrar de cerca de 6 millones de dólares en función de lo declarado, pues. Entonces hay un conflicto de interés. El otro tema que plantea la regularización de los dineros en el exterior, incluso en guaridas fiscales. Creo que todos hemos visto lo que ha sucedido en estas últimas semanas. Y precisamente quienes tienen esos patrimonios en guaridas fiscales son los que hoy están planteando este tipo de reformas. Entonces me parece que ven contravía. Hay otros temas que hay que debatirlo, lo que está pasando con Galápagos, señor presidente. Ahí lo que se plantea es la renovación automática de esas concesiones que tienen a nivel turístico por los próximos 20 años. Entonces, a mí me parece que hay que tener una serie de análisis mucho más profundos. O cuando se plantea, por ejemplo, el artículo 34 de la Ley de Telecomunicaciones, que se elimine. ¿Qué es lo que estamos logrando con esto? Este artículo 34 lo que establece es un pago del 0.5 hasta el 9% de los ingresos a las grandes operadoras de telefonía celular. ¿A quiénes estamos evitando cobrar impuestos? Precisamente a Claro, a Movistar. Ese es el sentido de esta reforma. O cuando se plantea, por ejemplo, la eliminación de los 18 centavos por cada 100 gramos de azúcar en las bebidas gaseosas. Eso va en contrasentido no solo en el orden tributario, sino también en el orden de la salud pública. Revisemos lo que establece la Organización Mundial de la Salud, lo que establece la Organización Panamericana de la Salud. Entonces, mientras nosotros estamos debatiendo el tema de renta, el tema de impuesto al patrimonio, por otro lado, en la reforma nos están metiendo una serie de medidas que evitan precisamente que se recaude, beneficiando ¿a quiénes? A determinados sectores poderosos, mientras le estamos cargando una factura a la clase media y a la clase trabajadora. Es por eso, y con esto termino, señor presidente, que nosotros les planteamos a este Parlamento la posibilidad de poder conocer y aprobar un informe de minoría en el cual precisamente elimina toda esta serie de favoritismos hacia determinados grupos económicos y pone en orden, digamos, un tema tributario que le va a permitir al gobierno nacional tener unos ingresos adicionales. Esa es mi palabra, señor presidente, y ponemos en consideración también del Pleno de esta Asamblea. Gracias. Asambleísta John Vinuesa tiene